Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en una noticia que, les aseguro, ha sacudido el mundo del espectáculo y ha dejado a muchos con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de alguien que admiramos muchísimo, una actriz que ha conquistado nuestros corazones con su talento y carisma, y sobre la que han circulado rumores, sí, pero que hoy se confirman de una manera inesperada y para algunos dolorosa. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar, y vamos a desgranar cada detalle de esta historia, explorando sus ramificaciones, el contexto y las implicaciones para nuestra querida estrella. Antes de entrar en materia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Denle a ese botón rojo de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Es completamente gratis y nos ayudan muchísimo a seguir trayéndoles este tipo de contenido de primera mano. Y bueno, ¿de quién estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de la deslumbrante Demet Özdemir. Sí, esa misma actriz turca que tanto amamos, que nos ha cautivado con sus actuaciones en producciones inolvidables como Erkenci y Doğu Une Kaderindir. Su talento es innegable, su carisma traspasa la pantalla, y su belleza es legendaria. Pues resulta que últimamente la vida personal de Demet ha sido objeto de intensos rumores, especialmente en lo que respecta a su relación con su expareja. Se hablaba de distanciamiento, de crisis profundas, de un enfriamiento en la relación que parecía irremontable. Pero la confirmación oficial de lo que ha sucedido es lo que ha conmocionado a muchos de sus fans, generando una ola de reacciones que van desde la empatía hasta la sorpresa. La noticia que les traigo hoy, y que muchos esperaban con una mezcla de esperanza y temor, es que Demet Özdemir ha confirmado públicamente que su expareja la traicionó. Si han leído bien, la propia Demet Özdemir ha sido la que ha puesto fin a las especulaciones y ha dado luz verde a los rumores, confirmando de esta manera que hubo una traición en su relación. Esta confirmación, como se imaginarán, ha generado un torrente de reacciones en el universo digital y entre sus seguidores más devotos. Por un lado, sus fans más leales, aquellos que la han seguido desde sus inicios y la admiran profundamente, han expresado su apoyo incondicional. Han inundado las redes sociales con mensajes de empatía, lamentando profundamente lo sucedido y enviándole todo su cariño y fuerza. Comentarios como "Estamos contigo, Demet, eres una guerrera y saldrás de esta más fuerte" se repiten constantemente. Por otro lado, como suele pasar en estos casos de figuras públicas, también hay quienes se sumergen en la especulación, quienes critican, o simplemente quienes se entristecen profundamente por ver a una figura tan querida atravesar un momento tan difícil y doloroso. La vida personal de las celebridades, por desgracia, a menudo se convierte en objeto de juicio y debate. Pero hoy, nuestra intención es ir más allá de los titulares llamativos y las reacciones iniciales. Queremos adentrarnos en lo que esta confirmación significa para Demet a un nivel más profundo. ¿Cómo ha afectado esta dolorosa experiencia su vida? ¿Y cuál es su impacto potencial en su carrera, que tanto amamos y seguimos? Y lo más importante, ¿cuáles son los detalles, por escasos que sean, que han salido a la luz sobre esta dolorosa situación? Para entender el contexto completo de esta noticia, es importante recordar que Demet Özdemir siempre ha sido una figura pública que ha intentado mantener un velo de privacidad sobre su vida personal. A pesar de su fama mundial y de ser una de las actrices turcas más reconocidas internacionalmente, ha hecho esfuerzos considerables para mantener su relación y su esfera íntima fuera del implacable foco mediático. Ha sido meticulosa en el control de la información que se comparte sobre su vida privada, buscando protegerse de la voracidad de los paparazzi y las constantes especulaciones. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la presión mediática y los rumores constantes, que a menudo son difíciles de controlar, acabaron por salpicar su esfera personal, invadiendo ese espacio que tanto se esforzaba por resguardar. La confirmación de la traición por parte de su expareja no solo pone fin a un periodo de incertidumbre y especulación para ella, sino que también, lamentablemente, abre una ventana a un capítulo doloroso y difícil de su vida, un capítulo que ahora se hace público. Los detalles específicos sobre la naturaleza exacta de esta traición no han sido completamente revelados por Demet, y es algo totalmente comprensible y digno de respeto. La privacidad en momentos tan delicados y emocionalmente cargados es fundamental para el proceso de sanación y recuperación. Sin embargo, las filtraciones y los rumores que han circulado profusamente en los medios turcos, así como en las redes sociales, sugieren de manera consistente que la traición habría sido de índole sentimental. La palabra que más resuena es infidelidad,
un acto que sin duda causa un profundo dolor y una devastadora ruptura de la confianza en cualquier tipo de relación, especialmente en una que se creía sólida y basada en el amor. Imaginen por un momento estar en esa situación, una relación en la que se ha invertido tiempo, emociones genuinas, esperanzas y un futuro compartido, y que de repente se ve empañada, mancillada, por un acto de deslealtad tan profundo. La sensación de decepción, de sentirse manipulada, de ser traicionada en la confianza más sagrada, es algo con lo que muchas personas, incluso aquellas que no son figuras públicas, pueden identificarse profundamente. La forma en que Demet ha elegido abordar esta situación es, sin duda, digna de análisis y admiración. En lugar de esconderse, de negar los hechos, de victimizarse o de caer en un silencio prolongado que alimentaría aún más los rumores, ha optado por la honestidad. Una honestidad valiente aunque desgarradora, expresada de manera concisa y directa. En una reciente aparición pública, o quizás durante una entrevista, cuando se le preguntó directamente, con la insistencia característica de los reporteros, sobre los persistentes rumores de traición en su relación, Demet respondió con una franqueza que, aunque indudablemente triste, fue muy valiente y directa: sí, es cierto. Mi expareja me traicionó. Esta frase, tan corta como demoledora, fue suficiente para que la noticia corriera como la pólvora por todos los medios de comunicación y redes sociales, confirmando los peores temores de sus seguidores y dando por zanjada la especulación. Esta confirmación tiene varias implicaciones significativas, tanto para Demet como para su audiencia. Para Demet es, en primer lugar, un paso crucial hacia la sanación. El simple hecho de poder nombrar lo que sucedió, de reconocer la herida, es el primer paso para comenzar a procesarla y, eventualmente, superarla. Es un acto de empoderamiento personal, de tomar las riendas de su propia narrativa, de no dejar que otros dicten su historia. Para sus fans, es la confirmación de que los rumores, en este caso, lamentablemente tenían un fundamento real. Les permite entender mejor el posible motivo de su reciente distanciamiento, las razones profundas por las que la relación llegó a su fin, y les permite tener una perspectiva más clara de su situación actual. Es interesante analizar cómo el mundo del espectáculo, con su implacable luz escrutadora, maneja este tipo de situaciones. Las vidas de las celebridades están constantemente bajo el microscopio público, y cualquier desliz, cualquier problema personal, por insignificante que parezca para un individuo, se magnifica, se distorsiona y se convierte en tema de conversación global. Demet, que está más que acostumbrada a este tipo de atención constante, ha demostrado una vez más su admirable fortaleza interior. A pesar de haber sufrido una decepción amorosa de esta magnitud, su carrera profesional, su dedicación al arte de la actuación, no se detiene. De hecho, muchos de sus seguidores más fervientes ven en esta adversidad, paradójicamente, una oportunidad para que Demet brille aún más. Creen firmemente que al procesar y superar esta experiencia, podrá utilizarla para crecer aún más como persona y para fortalecerse como artista, aportando una nueva profundidad y madurez a sus futuras interpretaciones. Piensen por un momento en la resiliencia que implica pasar por una experiencia tan dolorosa como una traición y aún así, mantener la profesionalidad, seguir adelante con determinación y continuar dedicándose apasionadamente a su trabajo. Demet Özdemir ha sido un ejemplo vivo de esta fortaleza en muchas ocasiones a lo largo de su carrera. Su dedicación inquebrantable a su trabajo, su pasión genuina por la actuación, y su profunda conexión con su audiencia son innegables y han sido pilares de su éxito. Esta confirmación, lejos de ser un punto final desalentador en su vida, podría muy bien ser el inicio de una nueva etapa para ella, una etapa en la que se enfocará aún más intensamente en sí misma, en su crecimiento personal, en su bienestar y en sus proyectos profesionales venideros. Los rumores de traición en una relación son siempre delicados y dolorosos, pero cuando provienen de una figura tan pública y admirada como Demet Özdemir, la atención mediática y pública se multiplica exponencialmente. La forma en que ella ha elegido manejar esta situación, optando por una confirmación directa y sin caer en victimismos excesivos, es un reflejo claro de su madurez, su entereza y su dignidad. No ha entrado en detalles escabrosos, no ha lanzado acusaciones públicas detalladas ni ha buscado explotar la situación con fines sensacionalistas, y eso es algo que muchos de sus seguidores admiramos profundamente. Ha sido clara y directa. Sí, pero ha mantenido un nivel de dignidad y un respeto inquebrantable por su propia privacidad y por la de las personas involucradas. Y la pregunta que muchos se hacen, y que ha circulado con insistencia en los foros y comentarios, es: ¿quién es este expareja? Los medios de comunicación, como era de esperar,
han especulado bastante sobre la identidad de esta persona, ofreciendo nombres y teorías variadas. Sin embargo, dado que la confirmación oficial proviene de Demet y ella misma no ha señalado directamente a nadie, por un profundo respeto a su privacidad, a su proceso de sanación y a la privacidad de las personas involucradas en esta delicada situación, en este canal preferimos mantenernos al margen y no entrar en nombres específicos a menos que haya una confirmación oficial y inequívoca por parte de ella. Lo verdaderamente importante aquí es la noticia en sí, la confirmación de la traición y el impacto emocional y personal que esto tiene en la vida de Demet Özdemir, una artista que tanto queremos. Es fundamental recordar, y este es un mensaje que queremos transmitir con toda la fuerza posible, que detrás de la figura pública brillante y carismática hay una persona con sentimientos, emociones profundas y vulnerabilidades. Una traición amorosa sin importar el estatus social o profesional de quien la sufre, es una herida profunda que deja cicatrices. El proceso de recuperación de sanación lleva tiempo, paciencia y sobre todo, apoyo. Lo que nosotros como fans, como una comunidad que la sigue y la admira, podemos hacer es ofrecerle nuestro apoyo incondicional, enviarle mensajes de cariño y fuerza, desearle lo mejor en su camino y mostrarle que no está sola en este difícil momento. Esta noticia, aunque dolorosa, también nos invita a una profunda reflexión sobre las relaciones humanas, sobre la importancia vital de la confianza mutua, sobre la comunicación abierta y honesta en cualquier vínculo afectivo. Si bien es fácil emitir juicios desde la distancia, desde la comodidad de nuestras pantallas, es importante recordar siempre la complejidad intrínseca de las emociones humanas y las dinámicas, a menudo intrincadas y únicas, de cada pareja. En resumen, la noticia es clara, contundente y ha sido confirmada por la propia protagonista. Demet Özdemir ha confirmado que su expareja la traicionó. Esta es una confirmación oficial que pone fin a meses de especulaciones y rumores que rodeaban su relación. Aunque los detalles específicos de la traición no han sido revelados públicamente, la confirmación en sí misma marca un hito importante y doloroso en la vida personal de la actriz. Nuestro mayor deseo es que este sea un paso decisivo hacia su sanación y que pueda superar este difícil momento con la misma fortaleza, gracia y determinación que siempre la han caracterizado, y que estamos seguros, la guiarán en este nuevo capítulo. Y con esto, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido una noticia impactante sin duda alguna, pero también una oportunidad valiosa para reflexionar sobre las vidas, a menudo complejas y públicas, de nuestras celebridades favoritas, y para reafirmar nuestro apoyo incondicional hacia ellas. Espero sinceramente que hayan encontrado interesante e informativa y quizás, un poco más clara esta información. Les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final, por acompañarme en cada vídeo y por ser parte de esta comunidad. Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones y sus mensajes de apoyo en la sección de comentarios. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Cómo creen que Demet manejará esta difícil situación? ¿Qué lecciones podemos extraer de todo esto? Compartan sus pensamientos, sus análisis, los leo a todos con gran interés. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido similar, de análisis profundo y noticias de primera mano, no duden en darle un gran pulgar hacia arriba, dejen su me gusta, que nos motiva enormemente y nos impulsa a seguir creando contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que admiran a Demet Özdemir, para que más personas se enteren de esta importante noticia y se unan a nuestro debate constructivo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente familia, suscríbanse a nuestro canal. Denle a ese botón rojo que tanto nos ayuda y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas nuestras novedades y no perderse nada. Mil gracias por su apoyo incondicional, su lealtad y su compañía. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y cuídense mucho.